Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia. Cuando pensamos en las personas con poder en el mundo, quizás nombramos a las figuras visibles, políticos y empresarios mediáticos, cuyas caras, cuyos rostros aparecen todo el tiempo en los medios. Pero muchas veces hay personajes aparentemente secundarios que terminan cobrando mucho más protagonismo del que pensábamos. Es el caso de nuestro personaje de hoy, Henry Kissinger, sobre el que hablamos en nuestros Enigmas de la Historia con Shai Shemer. Político y diplomático estadounidense, nacido en Alemania en 1923, su origen judío le obligó a abandonar Alemania con su familia para escapar de la persecución nazi en 1938. En 1942 obtuvo la nacionalidad americana, pero el hecho de no haber nacido en Estados Unidos pesaría siempre sobre su futuro, cerrándole la posibilidad de ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Estudió ciencias políticas y se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Harvard antes de pasar a la política activa de la mano del Partido Republicano. Bienvenido, Shai. Cuéntanos cómo llegó a ser tan importante en la política estadounidense. Hablamos de Henry Kissinger. Henry Kissinger, bien hallados todos, es un personaje que, como bien has dicho, tiene su formación académica, como tantos, y también ha estado como catedrático y tuvo sus galardones universitarios y una gran capacidad para gestionar empresas, estudios especiales y principalmente, como parte de su carrera, ya era un asesor. Indudablemente que empezó a trabajar como asesor de empresas y también como asesor de empresas. Ahí está su gran capacidad con empresas que tenían vinculaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando principalmente de vinculaciones a nivel de material bélico. Es un hombre que fue llamado a las Fuerzas Armadas, cumplió con los requisitos del llamado prácticamente en medio del conflicto que se generó, llamado la Segunda Guerra Mundial, y entonces recibe, digamos, cierto adiestramiento militar y se utilizó su capacidad lingüística en la fluidez del idioma alemán, y de esta manera fue de gran utilidad, más que como soldado, como interlocutor y también como traductor a personas de alto rango. Kissinger, de alguna manera, conocía la sociedad alemana porque se interesó en esto, y también conociéndola fue descubriendo a muchos nazis que se habían ubicado en cargos civiles. De esta manera, Kissinger fue incorporado, o por decir, reasignado a los cuerpos de inteligencia, y le fue subido su grado, aunque militar, aunque no era realmente su intención seguir una carrera militar. De esta manera, Kissinger fue nombrado poco a poco jefe de destacamentos y de responsabilidades, para lo cual se le dio muchos poderes después de 1945 en el campo militar y en el campo cívico. Esa autoridad lo usó de alguna manera y finalmente siguió en la escuela de inteligencia, en comandos que están vinculados con las mismas, y sus cargos también fueron académicos, y sus condiciones políticas los llevan a tomar una decisión de entrar a formar parte del Partido Republicano. El Partido Republicano es un partido mayoritario, sabemos, junto al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y ya en 1945 comienza con su carrera maratónica de asesor. Se le considera una persona muy fiable, con una visión de campo geopolítico muy impresionante. Ya es bilingüe prácticamente, eso también es muy importante, y entra dentro del ámbito del Consejo Nacional de Seguridad de las operaciones especiales que realizaban los Estados Unidos de la posguerra.
Podríamos seguir hablando de muchos cargos que se van incorporando y también es muy importante que está relacionado con el Departamento de Estado y posiblemente podemos decir que la influencia de la política eh, norteamericana fue muy grande cuando él se acerca mucho a un poderoso digamos, de las corporaciones internacionales, que es Nelson Rockefeller, de la familia Rockefeller, que también había entrado en política. Estamos hablando de unas familias más influyentes del mundo. La misma llegó a ser gobernador de Nueva York y que el Partido Republicano seguía de alguna manera dándole a Kissinger las posibilidades de seguir adelante, hasta que Kissinger finalmente, ¿sí?, después del asesinato de Kennedy, vemos como Richard Nixon, que fue destituido posteriormente por el caso Watergate, entra en escena después del asesinato de Kennedy, de los Kennedy, de tanto John Fitzgerald Kennedy y Robert Kennedy, y de alguna manera el hundimiento de la ya conocida guerra de Vietnam. Esta campaña que realmente se tuvo que hacer para mantenerse en el poder, ganando la presidencia en 1968, Nixon está convencido de que Kissinger puede ser de gran ayuda y lo nombra consejero de Seguridad Nacional. Y de esta manera él entra a una gran carrera política. El presidente Nixon Indudablemente, aprovechó su conocimiento de la política internacional, como bien dices, nombrándole asesor para asuntos de seguridad nacional en 1968. La brillantez con la que ejerció su labor hizo que en 1973 le nombraran secretario de Estado, lo que viene a ser ministro de Asuntos Exteriores, cuando Nixon hubo de dimitir forzado por el escándalo Watergate y le sucedió el vicepresidente Ford. Este mantuvo a Kissinger al frente de la política exterior y estamos hablando de 4 años en la que dirigió la diplomacia norteamericana, donde Kissinger diseñó una nueva política exterior y quizás incluso, podríamos decir, un nuevo marco internacional. ¿Qué se puede destacar de esa política de distensión que él impulsó? bueno, estás hablando de la política de contención o de distensión. Bueno, de las dos cosas también. Bueno, porque hay una política, principalmente una carrera armamentística muy importante. Hay un problema en la doctrina, principalmente que acabo de nombrar, de contención de los Estados Unidos, que comienza realmente en 1947 a cargo de George Kennan, que son las áreas vitales de la seguridad americana, y vincularse principalmente con el poderío militar. Es una visión geopolítica que se relaciona con una corriente en las relaciones internacionales en donde el poder militar adquiriría mayor importancia, y esta política fue retomada, como bien has dicho, por la administración del presidente Nixon, que poco a poco, digamos, va desarrollando una tolerancia, ahora viene la distensión, dentro de esa contención con la Unión Soviética. Y tolerancia en definitiva muy contradictoria, porque había flexibilidad reducida del gobierno americano, norteamericano, en tolerar los movimientos marxistas en otras regiones del mundo, en donde él realiza, junto con la CIA, intervencionismo muy peligroso, como el caso de Chile. Y esto se debía a una forma de interpretar la influencia comunista, pero a la vez una tolerancia con la misma Unión Soviética. Y en este concepto estratégico, ¿sí?, se dio en definitiva aspectos de aparente debilidad de la administración norteamericana, y eso trajo realmente un poco de problemas en muchos sectores, o sea, controversias, y también en el contexto del orden mundial y de la Guerra Fría traía bastante confusión. La estrategia era una estrategia de detente, de detención, diseñado por el Richard Nixon, que, como bien has dicho, dimite en 1974, pero su asesor principal es Henry Kissinger, que está realmente continuando hasta el 77. Y Kissinger establece negociaciones con la Unión Soviética a los efectos de constituir un orden mundial estable. Estamos hablando que se están, por un lado, repartiendo la hegemonía mundial en la medida de ciertas circunstancias, y por otro lado, cada sector en dicha hegemonía actúa conforme a sus propios intereses. Por ejemplo, Estados Unidos no tolera el marxismo en Latino y Centroamérica y Sudamérica, y sin embargo la administración Nixon, no hace una propaganda anticomunista a nivel gubernamental.
Esto es una bipolaridad prácticamente ideológica y de proporciones bastante complicadas. Por eso, Estados Unidos, que se siente amenazado a su libertad y a sus conceptos, a una posible agresión militar, lo que está tratando, y tenemos como corolario también los misiles de Cuba durante la administración de Kennedy, es una estrategia, ¿sí?, que estuvieron asociados también los propios aliados, y de esta estrategia también hablaba que la administración Nixon, como todos sus predecesores de la posguerra, tenían claramente una tolerancia, ¿sí?, más al autoritarismo que venga de sectores más conservadores que de la propia izquierda. Por lo tanto, el tema de las violaciones de los derechos humanos no constituyó para la Casa Blanca un interés primordial, y eso lo vimos durante los sucesos acaecidos en la década del 70, del 80, en muchos países del hemisferio occidental. Así que esta política de contención y de distinción fue tomando distintos niveles. La elección de Jimmy Carter, 1977, demócrata, a 1981, va cambiando entonces esa política exterior hacia los regímenes dictatoriales, los llamo conservadores o llamados de derecha, de toda la región, y especialmente a la protección de los derechos humanos. Hay un cambio en la administración. Podemos decir que Kissinger, de alguna manera, está en esta política de contención, con esta bipolaridad que he nombrado, que es también una distensión, porque se deja actuar a la Unión Soviética, pero no se deja que sus zonas de influencia se disparen en ciertas áreas que parece que estaban estratégicamente repartidas. Estamos hablando de Henry Kissinger y también de sus esfuerzos por la paz, que se orientaron hacia dos escenarios principales que constituían dos puntos calientes de fricción entre las superpotencias. Hablamos de Vietnam por un lado, en donde negoció el fin de la guerra y la retirada del ejército americano allá por el año 1973, y por otro lado Oriente Medio, en donde medió para restablecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes, poniendo fin a la guerra de Yom Kippur en el año 1973. También cabe destacar su intervención en el conflicto de Rhodesia, que contribuyó a poner fin a la guerra civil con unas elecciones libres que otorgaron el poder a la mayoría negra. Hablamos del año 1976. ¿Qué papel jugó en la guerra de Yom Kippur? Bueno, la guerra de Yom Kippur de 1973 tiene como trasfondo la renuncia del vicepresidente Spiro Agnew. Renunció después de no haber contestado algunos cargos de corrupción. Tenía que nombrar reemplazo para su vicepresidente, y fue un tema que surgió en una conversación con Kissinger, y cuando le dijo a Nixon que estaba considerando a Nelson Rockefeller, John Connally, Ronald Reagan, Gerald Ford, se decantan por Gerald Ford como vicepresidente. Podemos decir que al día siguiente nominó a Gerald Ford para el puesto, y por supuesto Ford sucedió automáticamente a Nixon como presidente el 9 de agosto de 1974. Y se vio obligado Nixon a renunciar, como bien has dicho, por el escándalo de Watergate. Antes de la renuncia de Nixon, el 6 de octubre de 1973, Israel había sido atacado por Egipto y Siria después de haber sido advertido por Estados Unidos de no dar un golpe, digamos, sorpresivo. O sea, Israel acató la recomendación americana por tema de coyuntura de política internacional, y los Estados Unidos habían asumido que Israel podría rechazar cualquier ataque de este tipo. Pero observaron en los primeros días de la guerra que los egipcios podían cruzar el canal de Suez, estaban penetrando profundamente la península de Sinai, que se ocupó de 1967. Y entonces, el analista principal de los archivos de seguridad nacional habla de transcripciones muy interesantes, información secreta del 23 de octubre, en donde el Departamento de Estado analiza que los israelíes, de alguna manera, se autoconvencieron a los americanos que eran capaces de superar cualquier situación sorpresiva, por lo tanto no que hacer un ataque preventivo. Entonces, Nixon está muy preocupado por el frente interno y por seguir en la silla presidencial, así que Kissinger, que solo había asumido el cargo de secretario 2 semanas antes, se quedó solo para conducirse dentro de la guerra de Yom Kippur y de las consecuencias de la misma. Y por lo tanto aquí vemos que Nixon había ordenado en forma inmediata un
puente aéreo de tanques y aviones de combate a Israel, porque Israel estaba absolutamente desabastecido y no había manera, ya que los ingleses tenían un embargo después de la guerra del 67, junto con los franceses, el armamento para una contienda prolongada era escaso. Nixon, entonces, los Estados Unidos no estaban apoyando a Israel a ciegas. Tuvo que intervenir Kissinger para lograr, junto con las conversaciones en su momento con Golda Meir, el primer ministro de Israel, y el deseo estadounidense de mantener las entregas discretas para no enfadar al mundo árabe. Hasta eso se estaba teniendo en consideración. De alguna manera usaron contratistas externos para llevar las armas, evitar vuelos directos entre los Estados Unidos, y esto quedó frente a la prensa mundial bastante disimulado. Pero las tensiones solo aumentaron cuando los estados productores de petróleo anunciaron la intención de reducir la producción del crudo en un 10%. Esto trae un gran problema para todo el mundo. Así que Henry Kissinger jugó un papel fundamental en toda esta situación sensible al tratar de conducir el conflicto en sí, sin un apoyo presidencial estable. Equilibrar el compromiso de los Estados Unidos, primero con la seguridad de Israel como aliado, sin cuestionamiento, al tiempo que estaban convencidos que los árabes también tenían que recibir alguna prebenda y ganancia al entrar en negociaciones con Israel después de un alto el fuego de lo que se quería lograr. Entran los rusos también a presionar un poco, ya que sus clientes, los que compraban armas, pertenecían al bloque de los países árabes, ¿no? De la Liga Árabe. Así que era una evidencia que Nixon tenía que jugar aquí una postura bien ambivalente entre los intereses económicos y bélicos del mundo árabe y también la fidelidad de Estados Unidos a su cliente y a su representante, o sea, Israel como un país aliado y como la única democracia del Medio Oriente. Seguimos hablando de Henry Kissinger, Shai, y en 1973 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Desde su retirada se ha dedicado a los negocios y a la redacción de sus memorias. Su inmenso prestigio le ha mantenido, sin embargo, como un consejero habitual de los posteriores presidentes americanos sobre temas de política internacional. Hablamos de lecciones sobre su biografía, lecciones de vida de Henry Kissinger. Así es. Henry Kissinger después juega un papel en empresas privadas, asesoramientos internacionales, empresas de petróleo, organizaciones de todo tipo, porque es una persona vinculada con contactos y con una gran experiencia. También se lo vinculó con el Club Bilderberg, pero sobre eso no hay mucho sustento, es un club muy privado, así que él era muy poderoso en cuanto a que ejercía la presidencia de un comité llamado Los 40, un comité de alto nivel con representantes del Departamento de Estado de la CIA y del Pentágono también. Podemos decir que esto le dejó bien colocado a muchas personas y Henry Kissinger escribió también sus memorias, muy interesantes datos, y podemos decir que fue un elemento vital y un pivot vital en la política de aquella época, donde la Guerra Fría, donde el embargo del petróleo, las revoluciones marxistas y sociales de Latinoamérica, en la carrera armamentista también con Rusia, de trasfondo tenemos un poco entra Afganistán también, se termina con Vietnam, pues nada fácil para Kissinger y sin embargo, si quien haya seguido su trayectoria, tanto de la perspectiva histórica como algunos tuvimos oportunidad de seguirlo in situ como contemporáneos a Kissinger, parecía un pez nadando en su propia agua. Muchas gracias, Shai Shemer. Nos quedamos con esa imagen de un Kissinger de pelo ondulado, como mencionamos, de origen judío, nacido en Alemania, y también con esas gafas de pasta gruesas que caracterizan al personaje. Muchas gracias, Shai Shemer, por acercarnos a la figura de Henry Kissinger. Gracias. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.